editorial en Hechos de Ecuador con Richard Macías. Siempre tu voz. Este es el editorial de hoy: la revocatoria y juicio político, el grito de un país cansado. Sí, señores, este es un país que está cansado. El Ecuador atraviesa uno de los momentos más complejos y tensos de su historia reciente. Lo que alguna vez fue presentado como un gobierno joven, moderno y capaz de devolver estabilidad al país, hoy enfrenta un creciente rechazo ciudadano que se traduce en movilizaciones, pronunciamientos colectivos y una profunda indignación social. La exigencia de juicio político y revocatoria del mandato contra Daniel Noboa ya no es únicamente una consigna impulsada por sectores políticos opositores. Se ha convertido en una expresión cada vez más visible de los ciudadanos organizados que sienten que el país ha sido abandonado a su suerte. La inseguridad desbordada, la crisis energética, el deterioro del sistema de salud, el desempleo y la pérdida acelerada de credibilidad institucional han provocado que amplios sectores sociales comiencen a cuestionar seriamente la permanencia del mandatario en el poder. El descontento no surge de un hecho aislado, es el resultado acumulado de decisiones gubernamentales que, para muchos ecuatorianos, han profundizado el colapso nacional. El país vive con miedo. Las masacres, extorsiones, secuestros y asesinatos ya no son noticias excepcionales, sino parte de una rutina dolorosa que golpea a familias enteras. Mientras tanto, el discurso oficial insiste en vender una imagen de control que contrasta violentamente con la realidad de las calles. La ciudadanía observa cómo el aparato estatal parece incapaz de responder con eficacia a las necesidades básicas del pueblo. Mientras los escándalos políticos y las denuncias de presunta corrupción se multiplican alrededor del régimen, la sensación colectiva es devastadora. Ecuador perdió el rumbo y el gobierno perdió la confianza de la gente. Uno de los detonantes más graves del malestar ciudadano ha sido la crisis energética que llevó al país a enfrentar apagones prolongados, afectando hogares, negocios y sectores productivos enteros. Miles de ecuatorianos sufrieron pérdidas económicas, desempleo y desesperación, mientras desde el poder se intentaba minimizar la magnitud del problema. Las denuncias alrededor de contratos de emergencia, supuestas irregularidades y decisiones improvisadas encendieron aún más el enojo popular. Para muchos ciudadanos, el denominado caso Progen simboliza la incapacidad administrativa de un gobierno que prometió eficiencia y terminó sumergido en cuestionamientos públicos. La idea de que se tomaron decisiones millonarias sin transparencia suficiente ha alimentado el sentimiento de indignación nacional. A esto se suma la dramática crisis sanitaria que golpea especialmente a pacientes renales, enfermos crónicos y sectores vulnerables. Las denuncias sobre falta de pagos a clínicas dializadoras, escasez de medicinas y abandono institucional han estremecido al país. Ver a pacientes protestando por tratamientos que literalmente significan vida o muerte ha provocado una enorme conmoción social. Muchos ecuatorianos sienten que el gobierno perdió sensibilidad humana y que el Estado dejó de cumplir su obligación fundamental de proteger a los más débiles. La imagen de ciudadanos suplicando atención mientras las autoridades parecen distantes o indiferentes ha generado un profundo desgaste moral y político para el régimen. En este contexto, colectivos ciudadanos y organizaciones sociales han comenzado a activar mecanismos constitucionales como el juicio político y la revocatoria de mandato paralelamente. Para unos, estas acciones representan una legítima herramienta democrática frente a un gobierno que consideran fracasado. Para otros, constituyen una respuesta desesperada ante la falta de soluciones concretas a los problemas estructurales del país.
Lo cierto es, queridos amigos, que el solo hecho de que estos procesos estén siendo impulsados refleja la magnitud de la crisis de gobernabilidad que atraviesa Ecuador. Cuando un pueblo empieza a debatir abiertamente la salida anticipada de un presidente, no se trata únicamente de una pugna política, es la evidencia de una fractura profunda entre el poder y la ciudadanía. La pérdida de credibilidad del mandatario es otro elemento central de esta crisis. Las promesas de campaña parecen haberse diluido frente a la realidad nacional. Muchos ecuatorianos sienten que el discurso gubernamental vive desconectado del sufrimiento cotidiano de la población. El desempleo continúa golpeando las miles de familias. La migración vuelve a crecer como salida desesperada y los jóvenes enfrentan un escenario de incertidumbre y desesperanza. Mientras tanto, la polarización política se intensifica y la confrontación se convierte en la narrativa dominante desde el poder. Cada nuevo conflicto institucional erosiona aún más la estabilidad democrática y profundiza el cansancio ciudadano. Sin embargo, el debate sobre una eventual revocatoria o juicio político también obliga al país a reflexionar con responsabilidad. La democracia no puede convertirse en un terreno donde el caos sustituya al orden institucional. Cualquier proceso debe desarrollarse dentro del marco constitucional, respetando el debido proceso y evitando que el Ecuador caiga en una espiral de mayor inestabilidad. Pero también es verdad que la democracia no puede reducirse únicamente al voto depositado en las urnas cada 4 años. La ciudadanía tiene derecho a fiscalizar, cuestionar y exigir cuentas cuando siente que sus gobernantes han fallado gravemente en sus responsabilidades. Hoy, Ecuador vive una peligrosa mezcla de frustración, desesperanza y rabia social. El país parece caminar sobre una cuerda floja donde cada crisis profundiza la pérdida de confianza en las instituciones. El reclamo ciudadano ya no es solamente económico o político. Es un grito moral frente a la sensación de abandono. La exigencia de revocatoria y juicio político contra Daniel Noboa representa para muchos sectores una última llamada de atención a un gobierno que parece haber perdido conexión con la realidad nacional. El futuro del país dependerá de la capacidad de sus instituciones para escuchar el clamor ciudadano y actuar con responsabilidad histórica, porque cuando un pueblo siente que nadie lo escucha, la indignación deja de ser una protesta momentánea y se convierte en una fuerza capaz de transformar el destino político de toda una nación. Basta de mentiras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, ecuatorianos? Este ha sido el editorial de este día. Gracias por habernos escuchado y por habernos visto.